Gracias, muy buenos días. A conferencia de prensa de los diputados Pacífico y Santos referente al tema litio. La anterior semana, el gobierno de Luis Arce Catacora, en concomitancia con el presidente de la Cámara de Diputados, nos ha inducido a pretender aprobar el proyecto de ley del contrato de litio con la empresa china. La población boliviana conoce muy bien de que nosotros nos hemos opuesto, velando los intereses siempre del pueblo boliviano. Ahora bien, de la misma manera, de forma muy arbitraria y abusiva, en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados pretenden nuevamente aprobar el proyecto de ley del contrato de litio con la empresa rusa. Totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Los medios de comunicación han observado de que hermanos diputados y asambleístas de Potosí están ahí defendiendo los intereses no solamente de los hermanos potosinos, sino también de todos los hermanos bolivianos, con una serie de irregularidades que nuestro diputado Santos Mamani ya va a, en este caso, fundamentar técnicamente. Adelante, diputado. Bueno, gracias, hermano diputado, colega del departamento de Cochabamba. Señalar también que este contrato sin duda es lesivo, es un contrato leonino que afecta a los intereses nacionales del país. Yo tengo la observación y se le hemos expresado de manera tajante al ministro de Hidrocarburos, ¿no? Primero tiene que elaborarse una ley de litio de vaporización y ahí establecer las características de un contrato, como se hizo con la ley 3058 para el tema hidrocarburífero. Y no podría de manera arbitraria aprobarse de manera forzosa, ¿no? El 17 de agosto en las elecciones nacionales. A Lucho Arce le queda prácticamente meses en el país y no es posible que pretenda de manera forzosa amañada pretender aprobar un contrato, para empezar, inconstitucional. Viola varios artículos de la Constitución, no ha cumplido el derecho a la consulta. El ministro decía de que primeramente tienen que hacerse todos recién hacerse la consulta. Creo que no ha leído la Constitución, es decir, los estándares nacionales y los estándares internacionales del derecho a la consulta. No nos olvidemos que Bolivia es parte, ¿no?, del convenio 169 de la OIT, la misma está con rango de ley. No nos olvidemos que la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas está con rango de ley en el país y las mismas no se ha hecho ningún tipo de cumplimiento. Por tanto, de entrada el contrato es inconstitucional. Segundo, los contratos, por ejemplo, se ha observado varios de ellos. Los operadores van a ser puramente extranjeros, ningún boliviano va a ingresar a operar. Tercero, van a seguir exportándose materia prima y no así industrializado como ha expresado la autoridad de la instancia ejecutiva. Cuarto, dice que 51% de las regalías va a ser para el país y 49% para las empresas extranjeras. Totalmente falso, porque resulta que los costos de operación, los costos de servicio, prácticamente ni siquiera va a alcanzar el 50 más 1% de las inversiones, porque se le vamos a devolver absolutamente todo, así de contratar una secretaría, así que compre un bolígrafo, una hoja o un técnico, cualquiera que fuera, los gastos que erosione la empresa extranjera como costos de operación, el Estado tiene que devolverlo absolutamente todo, ni siquiera va a alcanzar estos famosos regalías que prácticamente son mecanismos de entregar nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales. En ese sentido, nosotros hemos sido contundentes, no vamos a aprobar los contratos de litio, así sea de la China o de la Rusia o de cualquiera que fuera, no vamos a aprobar porque son lesivos a la economía nacional del país. Y les hemos dicho tajante, nosotros como bancada de Cochabamba nos vamos a reafirmar con el compromiso patriótico, porque de lo contrario, Lucho Arce estaría cometiendo el delito de traición a la patria. Ojo, quiero informar al pueblo boliviano, tenemos información, esperemos que sea una información, no de manera objetiva, pero esta es una hipótesis, que ya han recibido, ¿no? Ya han recibido un adelanto en términos económicos y también en especie, es decir, estarían recibiendo combustible adelantado. Estos dos adelantos, como hipótesis, estamos lanzando al pueblo boliviano y denunciando, de confirmarse, estaría violando la Constitución, estaría cometiendo el delito de traición a la patria. Además, Lucho Arce estaría ganando un juicio de responsabilidad más adelante. Porque no puede ser, ¿qué dice la normativa? Los contratos que tengan que ver con temas de recursos naturales, primero debe de aprobarse vía asamblea legislativa, obviamente cumpliendo todos los parámetros jurídicos. Recién puede hacerse cualquier tipo de operación o cualquier tipo de recibir temas económicos o el tema de algunos acuerdos que puedan haber firmado. Mientras tanto, no puede hacerse ningún tipo de beneficios el gobierno.
Para empezar, su hijo ha ido a negociar el tema del contrato de litio, y eso es de conocimiento público del país. Entonces, señor Luis Arce Catacora, usted ya va varios juicios de responsabilidad ganándose, porque de confirmarse esto, si usted, esta es una hipótesis, se presume que si ha recibido ya el tema del dinero, ya como adelanto o anticipo, o ha recibido combustible de anticipo, estaría prácticamente violando la Constitución, las leyes nacionales, y estaría configurándose delitos que más adelante lo van a hacer juicio de responsabilidad a su instancia ejecutiva y a su persona. Y también de esto, los diputados y senadores que se presten a aprobar contratos lesivos al Estado boliviano, contratos lesivos a la economía nacional del pueblo boliviano, contratos que van en contra de las actuales y futuras generaciones, nosotros no vamos a ser parte de eso, vamos a defender los recursos naturales del pueblo boliviano. Así lo establece el artículo 124 constitucional. Aquellos que van en contra de la Constitución, temas de recursos naturales, se configura el delito de traición a la patria. Los contratos son inconstitucionales y son lesivos a la economía del país. Y como bancada, reiteramos una y otra vez, nos ratificamos, no vamos a aprobar este contrato que va en contra del pueblo boliviano. ¿Cuántos piden que se sesione en Potosí? ¿Ustedes qué piensan? Así se sesiona en Potosí, en cualquier otro departamento del país, los contratos de litio no pueden ir en contra de la economía del país. Primero, yo he planteado que debe de hacerse una ley de litio, una ley de evaporación de litio. En esa ley debe de establecerse las características del contrato, que obviamente tiene que ser beneficioso al pueblo boliviano. Y en segundo lugar, a partir de esta ley, que tiene que ser consensuada, debatido con todos los sectores del país y también con el departamento de Potosí, tiene que recién tratarse un contrato, aprobarse de acuerdo al procedimiento legislativo el contrato para que sea beneficioso del país, y no hacer de manera apurada, de manera muy acelerada. Sabemos que el 17 de agosto son las elecciones del país, para poder prácticamente entre medios y gallas de medianoche, para poder aprobar un contrato lesivo a la economía del país, y eso es inaceptable. Yo he hecho varias observaciones a las cláusulas de los contratos, porque no son contratos que beneficien al pueblo boliviano. No solo es la afectación al tema del impacto ambiental, son varias cláusulas que son entreguistas en cuanto se refiere al tema de operación, al tema de los costos de operación, a los costos de servicio, el tema de las maquinarias, el plazo del contrato, que son más o menos 42 años. ¿Qué beneficios el Estado va a tener? ¿Qué beneficios? El ministro de Hidrocarburos decía 51%. Que vamos a beneficiarnos como Estado, la empresa extranjera 49%, pero en los costos recuperables, ¿cuánto es, señor ministro? Costos de operación, ¿cuánto es? Es más, inclusive ni siquiera va a poder alcanzar el 51% que supuestamente ingresaría al Estado. Dice que es una oportunidad, no es una oportunidad, es un desfalco a la economía nacional, es una vez más políticas entreguistas que va en contra de las futuras y actuales generaciones del país. Muchas gracias. Bueno, se quiere complementar lo siguiente, lo que ha denunciado el diputado Santos Mamani, para la opinión pública. Este gobierno de Luis Arce Catacora estaría hipotecando nuestros recursos naturales, como es el litio. Sabemos muy bien, y la población boliviana conoce, de que ya desde el año 2020 han ido realizando actos oscuros, hechos oscuros a espaldas del pueblo boliviano, a partir de su hijo Marcelo Arce Mosqueira. Esos compromisos se hubiesen desencadenado en el presente caso, lo que ha denunciado. Escuche, pueblo boliviano, hay denuncias que han llegado a la Asamblea de que este gobierno hubiese recibido un adelanto económico, dinero hubiese recibido también en especie, es decir, en combustible. Por eso pretenden forzar en la Comisión de Planificación, forzar este contrato ilegal, indebido, arbitrario, superinflado, porque el convenio dice 450 millones de dólares y en el contrato sobrepasa los 900 millones de dólares. Por eso existe esa observación por demás objetiva. Ahora bien, si esa denuncia fuese verdad,
de recibir adelanto en recursos y en especies, obviamente pues está hipotecando, apartándose de la Constitución, el gobierno de Luis Arce, nuestro recurso como es el litio. Por eso es que nuestros hermanos asambleístas están ahí, conociendo esta denuncia que ha llegado a la asamblea en piquete, inclusive para no pretender de que de manera forzosa y arbitraria puedan aprobar por parte de este gobierno. Entonces estaremos atentos todos los bolivianos. Nosotros estamos obligados por moral, por ética y por función pública de proteger nuestros recursos y que este gobierno no pueda en este caso hipotecar el país.